Hoy nos vamos a dar un gusto y, ¿por qué no un lujo, ¿no? Para nosotros desde Rosario, que es charlar con Francesco Nucci, con el maestro Tonucci. Eh, Desde acá de Rosario, bueno, lo conocemos mucho, sabemos de su trayectoria. eh, bueno, en Rosario hay una experiencia muy interesante desde hace años que seguramente va a surgir en la charla, que tiene que ver con la ciudad de los niños, este proyecto que comenzó hace mucho tiempo atrás. Eh, Así que bueno, desde ya gracias por su tiempo, Francesco, por este tiempo que nos brinda. Y en principio, si quiere empezar a charlar sobre las infancias, ¿no? Que es el tema que nos congrega. Las infancias en este tiempo de pandemia. Eh, Recién decía de la ciudad de los niños. Y mi primera pregunta es si usted nota que las ciudades del mundo en general están pensando en infancias a la hora de rediseñar o pensar las distintas estrategias que se llevan adelante, obviamente en el marco de la pandemia, del COVID. ¿Cuál es su mirada sobre cómo se están pensando las infancias en las ciudades? Bueno, es una gran oportunidad. Como siempre son las crisis. Lo decía muy bien Einstein. La crisis puede ser una gran bendición para personas y para países, porque llevan progresos. Hablar de bendición en este momento es difícil, con todo lo que hemos visto o sufrido, especialmente nosotros, los ancianos, los viejos. Pero es así. Efectivamente, para quien quiere hacer cambios, es un momento propicio. Si usted me pide si noto una gana de cambio, me parece que no. Me parece que es más fuerte el deseo de volver a lo de antes, lo más pronto posible. Y sobre el tema de la infancia especialmente, yo creo que, como siempre, los niños se han hecho transparentes e invisibles exactamente en el momento de la pandemia. Se habló mucho de los niños, se habló mucho sobre los niños, se consultaron expertos para dar consejos a padres y maestros, pero no se consultaron los niños. No se respetó uno de los artículos más importantes de la Convención de los Derechos de la Infancia del 89, que es el artículo 12, que dice que los niños tienen el derecho a expresar su opinión cada vez que se toman decisiones que los afectan. Y sigue diciendo este artículo que las opiniones de los niños hay que tenerse en cuenta. Que yo sepa, en todos los países se han tomado muchísimas decisiones que afectan a los niños y creo que nadie ha pensado de consultarlos. Yo creo que consultándolos se podían evitar algunos errores bastante evidentes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, de todos los 41 artículos de la Convención, de la primera parte de la Convención, que es el corpus de los derechos de la infancia, lo único que se ha salvado, que se ha reconocido como necesario, fue el 28 que habla de la escuela. Por lo cual se consideró que lo más importante por la infancia era seguir con sus clases. Y esto, claro, que no gustó nada a los niños. Un niño argentino decía que de la escuela me han sacado lo que me interesaba más, el recreo y los compañeros. La escuela se ha quedado como clases y tareas.
no creo que consultando a los niños habían aconsejado lo mismo. ¿Y cuál era la posibilidad alternativa? Por ejemplo, se utilizaron plataformas. Ya lo sé que no se llegó a todos, bueno, pero para todos los que pudieron aprovechar de estos medios que nosotros ahora estamos utilizando, por ejemplo. Estos son medios poderosos. Se podían utilizar de otra manera. Nosotros los utilizamos de otra manera. Nosotros convocamos los consejos de los niños en todas las ciudades de nuestra red internacional, muchas en Argentina mismo. Se utilizaron las plataformas para escuchar a los niños y no para que los niños escucharan a un adulto que habla dando una clase. Permítame preguntarle, en esos consejos de niños, en esos espacios donde los chicos y chicas podían expresarse, ¿qué cosas surgieron? ¿Qué cosas, qué angustias, ocupaciones, qué ideas también surgieron? Bueno, salieron 3 cosas evidentes y lo muy interesante que salieron en Italia, España y Latinoamérica, en varios países. Y las 3 cosas son: faltaban los amigos, extrañaban los amigos, pasaban bastante bien su tiempo con sus padres con un tiempo que nunca habían podido gozar de sus padres antes en su casa. Y tercero, estaban hartos de tareas y aburridos de seguir clases en una pantalla. Por lo cual, escuchando a los niños era fácil imaginar cosas alternativas. La plataforma podía ser un medio bueno para conectar con los amigos. Podía valer la pena que la escuela convocara a sus alumnos para escucharlos, para saber cómo estaban pasando este momento tan duro, cómo lo estaban viviendo, qué habían entendido. Ya lo sé que me dicen los maestros no estaban preparados. No estoy pensando a maestros preparados para dar respuestas, ni los expertos las tenían. Pero los maestros tienen o deberían tener una competencia especial de hablar con sus alumnos, de escucharlos y de hacer de manera que entre ellos enfrenten sus opiniones. Esto es su papel. Esto tiene que saberlo hacer si es un buen maestro. Y lo hacen. Todos los buenos maestros hicieron esto. Por lo cual los niños podían... Lo ridículo es que la escuela, por ejemplo, la escuela italiana asumió como su lema: la escuela no para. Ahora, ¿cómo es posible que no pare si ha parado el mundo? ¿Qué sentido tiene que mientras que los niños estaban bombardeados de estas noticias horroríficas de la televisión, que me imagino no han podido evitarlo porque viviendo con sus padres, los padres tenían que informarse, por lo cual los niños tenían toda esta información, con la escuela seguían haciendo dinosaurios o Napoleón o la Groenlandia, dependiendo de lo que tocaba el programa. La escuela siguió por adelante como si no ocurriera nada. Y sobre estos temas, dinosaurios, Napoleón y Groenlandia, daban tareas. Claro. Esto es lo que me parece absurdo, inaceptable. Y claro, que desde las opiniones de los niños salieron las primeras propuestas que nosotros avanzamos, que se resumieron en una imagen de la casa como laboratorio. La casa como laboratorio. Exactamente. Porque si los niños están viviendo en casa, aislados, con sus padres, las nuevas tareas que yo proponía eran las actividades domésticas. Que la escuela pidiera a los padres de ayudar a sus hijos a aprender, por ejemplo, a lavar, planchar, dar botones,
a cocinar, a revisar las fotos para reconstruir su historia de la infancia, de la primera infancia, leer un libro juntos, toda la familia, media hora cada día, leyendo novelas, pero enteras. Cuidar una planta en una maceta y observarla a lo largo de estos meses de clausura. Tener un diario secreto para no perder las emociones de esta experiencia tan rara y esperamos única. Sí. Y así, pero lo importante es entender que esto no eran pasatiempos, no era una manera para hacer algo. Yo la proponía como tareas escolares. Como aprendizajes. Y la escuela, ¿cómo? Como aprendizajes. Como aprendizaje, exactamente. Y la escuela trabajara sobre esto como si fueran sus disciplinas. La lengua de las recetas, la matemática de la pasta, la geometría del plan de la casa. No sé, se puede imaginar muchas cosas que tienen la misma dignidad o más de las tareas tradicionales. Y con un cambio fundamental, que los padres podían ser competentes para ayudar a sus hijos, realizando una cooperación fundamental entre familia y escuela, y que le gustaba a los niños. Ese era un punto que le quería preguntar. Alguna vez usted escribió un libro que se llamó La soledad del niño. Hay un libro suyo que se llama así, La soledad del niño. Y me preguntaba cómo ha quedado eso en estos tiempos donde de alguna manera muchas familias, padres y madres, tienen que estar con sus hijos en sus casas porque los chicos no pueden salir a jugar o ir a la escuela. Muchas veces entonces esas relaciones están mediadas por las tallas, de los chicos con sus padres. ¿Se vive también un esquema de cierta soledad en los niños o esto ha mutado en este tiempo? Bueno, claro que los niños han tenido que quedarse por todo el tiempo con sus padres. Esta es una condición nueva que creo ha podido crear reacciones positivas que los niños testimonian. Nos dicen que lo pasaron bastante bien, por lo cual yo no creo que por la normalidad hay casos, claro, de dificultad. Y claro, en los casos de dificultad es posible, es probable que el aislamiento ha empeorado la situación, pero eran situaciones complejas y difíciles anteriormente. Pero en la normalidad de los casos, así como resulta de los testimonios de los niños lo pasan bien. Pero claro que hay por lo menos algunas observaciones importantes. Primero, creo que es muy distinto la situación de un hijo único y de niños que tienen hermanos. Y una condición que en nuestra tierra no es tan común, para nosotros es casi normal. Claro. En Italia y España la situación de ser hijos únicos es muy común. Y creo que estos niños lo pasaron peor. Por dos razones, porque no tenían una compañía de pares. Y porque, de consecuencia, tenían que enfrentarse siempre y solo con sus padres. Y esto no creo que ha sido siempre fácil. Bueno, lo digo con mucho respeto porque no creo que es correcto entrar en las elecciones que hace una pareja. Pero es una vez más, creo que se ha podido notar cómo hay una diferencia. Ser solo es un problema. La soledad de un hijo único no es la misma de hermanos.
Y la otra consideración que yo sugería cuando hacía estas propuestas es de ayudar a los niños a escaparse. Es decir, nosotros proponemos siempre que los niños se vayan, que salgan solos de casa, que vayan solos a la escuela, que salgan para jugar con los amigos. Claro que estando en una situación de aislamiento, escapar de verdad no se puede, pero se puede simular. Por lo cual aconsejaba de crear refugios a escondites dentro de la casa, simplemente moviendo un mueble se puede crear un rincón escondido o crear una cabaña con 2 sillas y una manta, no sé, inventar cosas. Vi una foto muy simpática de una familia que había montado una tienda de camping dentro de casa. Y claro, un niño puede ir a esconderse y pensar de estar fuera de casa y lejos de sus padres. Creo que es una experiencia interesante. Bueno, de hecho, con respecto a esto de escaparse, en estos tiempos, usted en algún momento dijo algo así como que cuando esto pase, cuando la pandemia pase, porque en algún momento va a pasar esto, había que regalarle las calles a los chicos, liberárselas para ellos, ¿no? ¿De qué va este concepto, si lo puede explicar? Bueno, nosotros lanzamos una petición que pedía a los alcaldes de hacer un regalo a los niños para agradecerlos por cómo se habían portado en esta larga experiencia de aislamiento. Y el regalo que se pedía no era un aplauso, a los niños no me interesa mucho, sino que era un día, la ciudad para ellos. Y claro, pensando que las ciudades, en el tiempo de la cuarentena, se encontraron en una condición muy especial y muy próxima a lo que desean siempre los niños, vacías, sin coches, sin autos, con mucha seguridad, bajaron los delitos, bueno, fue una experiencia, bajó mucho la contaminación del aire y por lo cual este tipo de ciudad por un día que fuera para los niños. Bueno, algunos administradores lo aceptaron, suscribieron la petición y vale la pena citar una experiencia argentina del gobernador Gutiérrez de Neuquén, que firmó en un encuentro al cual yo participaba un acta con el cual pedía a todas las ciudades de la provincia de Neuquén no solo durante la cuarentena, sino también después, de identificar una zona de la ciudad, podían ser algunas calles, un barrio, no sé, una zona que en la tarde del domingo se cerraba el tráfico para regalarla a los niños para que pueda ser un lugar de juego. Para mí es muy importante porque el lugar del juego no puede ser las plazas hechas a propósito para niños, encerradas y enrejadas, como lamentablemente se ve mucho en todos los países, especialmente en Argentina. Y estos no son lugares de juego, porque los niños van acompañados por adultos y no se puede jugar vigilados. Es decir, que nosotros regalamos una calle, o 2 calles, o 3, o una plaza a los niños, es un lugar, es un espacio público, donde no hay juegos y donde los niños tienen que inventar cómo jugar, que es su papel. También es cierto que en muchas ciudades, pienso en Rosario, pero también pienso en muchas
grandes ciudades de Latinoamérica, signadas por la desigualdad. Hay situaciones complejas para que los niños puedan vivir su niñez plenamente. Pienso en situaciones de pobreza, de trabajo infantil o incluso de chicos que estén en la calle, están expuestos a la violencia, digo, desde balaceras y demás. Entonces, ¿cómo pensar también una ciudad de los niños, una ciudad pensada a los niños y que escuche a los niños en ciertos contextos más complejos, por así llamarlo? Bueno, quiero citar dos experiencias. Sí, sí. Sì, sono in collegamento, ti chiamo dopo. Ciao. No hay problema. Esto ocurre en estos Ningún tiempos. problema. ¿Quiere que le haga Pero nuevamente la pregunta o se la recuerda? No. Decía que me gustaba citar dos ejemplos, uno justo de Rosario y uno de Buenos Aires. De Rosario, justamente con el Consejo de Niños de Rosario, que es uno de los más antiguos de Argentina, en los primeros años yo estaba discutiendo con los niños y las niñas sobre el tema de la seguridad, exactamente el tema que usted me ha puesto. Porque los niños decían que había peligro y algunos de los consejeros citaron violencias que habían vivido ellos mismos, con robos, con atracos, pero igualmente la petición era cómo podemos salir solos, porque necesitamos jugar, necesitamos salir. Y el debate fue largo. Y claro que salieron por primero las propuestas de siempre. Necesitamos más policía, necesitamos cámaras de videos en la calle, necesitamos que los adultos nos acompañen. Pero un niño de los más pequeños, podría tener como 8 años, dice, no estoy de acuerdo. Yo creo que los adultos pueden ayudarnos, pero de lejos. Esta propuesta fue una propuesta sobre la cual trabajamos mucho, porque es una propuesta innovadora. Porque claro que este niño seguro que no lo había escuchado por un adulto. Nosotros siempre pedimos a los niños de estar cerca, no lejos. Y posiblemente por la mano. Y claro que de este momento todo el debate se enfocó sobre esta propuesta de este niño y los otros niños reconocieron que era correcta y empezaron a hacer propuestas coherentes con esta. Por ejemplo, dice, sí, porque si me acompañan siempre, cuando me dejarán, yo tendré miedo. Y el otro que decía, sí, porque pueden ayudarnos a entender que algunas veces no hay peligro. Y son expresiones muy ricas, muy fuertes. Y se trabajó mucho sobre este tema y al final de varias sesiones, porque yo retomé este tema varias veces con los niños del consejo, con varios consejos. Y al final un niño ha hecho una propuesta que llegó a ser casi clásica, porque decía, es fácil entendiendo que la situación sea segura. Son suficientes 2 padres tomando mate en cada cuadra. Claro. La propuesta era muy evidente. La presencia de la gente hace segura la calle. Y sobre esto, la experiencia de Buenos Aires se desarrolló al empezar de los años 2000, 2001, me parece, en una zona muy complicada, difícil de Buenos Aires, que era la Gran Buenos Aires. Me parece que el barrio el municipio donde empezó se llamaba Almirante Brown.
Y después de un hecho muy grave de violencia contra una niña que iba a la escuela con su madre, que fue violada, la gente se rebeló, empezaron a discutir y salió lo mismo que los niños de Rosario, porque empezaron a discutir diciendo tenemos que llamar más policía. Pero uno dice no, porque si llamamos más policía hay tiroteos. Y si hay tiroteos estamos menos seguros que antes. Y propusieron lo que dice este señor de Italia y empezaron a pensar al proyecto nuestro y a la idea de caminos seguros hacia la escuela. Desarrolló este proyecto involucrando a los comerciantes para ayudar a los niños que se movían solos. El proyecto en los años siguientes a otros municipios y en el 2005 yo participé invitado a un encuentro organizado por la ciudad de Buenos Aires sobre la seguridad urbana. Bien. Y el responsable de seguridad urbana afirmó, yo soy testimonio, que en los barrios donde se ha hecho esta experiencia de autonomía de los niños, los hechos criminales habían bajado por lo menos del 50%. Por lo cual hay una paradoja. Claro. Que a mí me gusta mucho citar. Nosotros nos dejamos salir los niños a la calle porque pensamos que la calle es peligrosa. La verdad, por lo menos yo creo, yo pienso, que la verdad es que la calle es peligrosa porque no hay niños. Si los niños vuelven a la calle vuelve a ser segura. Porque los niños obligan a los adultos a hacerse cargo de ellos. No tenemos remedio. Por malos que somos, si un niño en la calle solo necesita ayuda, tenemos que dar ayuda. Y claro que si en un barrio se reconstruye un clima de atención, de preocupación, de ayuda, se crea un ambiente muy incómodo para los delincuentes, que al contrario necesitan descuidado, abandono, obscuras. Bueno, esto es su mundo preferido. Sí, sí. Un mundo donde la gente está atenta es un mundo que no funciona para ellos. Y efectivamente llega a ser más seguro. Para esa propuesta que usted dice, también hay que tener el oído entrenado, o dispuesto, mejor dicho, para escuchar a las infancias, ¿no? Para escuchar sus demandas, sus deseos y su derecho a jugar, si quiere, ¿no? Bueno, aquí entramos en un campo que a mí me interesa muchísimo. Yo no tengo dudas que entre los derechos de los niños, lo que vale más es el derecho al juego. Y casi lo sabían también los que escribieron la Convención de los Derechos. Lamentablemente la versión española no da cuenta de lo que estoy para decir. Pero cuando se habla en el artículo 31, se dice que los niños tienen derecho al reposo, al descanso, al tiempo libre y al juego. La versión inglesa dice to engage in play, que significa a comprometerse en el juego. Y la versión italiana lo ha hecho un poco menos fuerte, diciendo a dedicarse al juego. No sé por qué en la versión española perdieron este matiz y simplemente dice tienen derecho al juego. Pero es interesante notar que el verbo que utiliza la versión inglesa se utiliza por el juego, no se utiliza por el estudio. Es decir, se da una importancia al juego que no es la misma del estudio, es mucho más fuerte. Y creo que científicamente no tenemos dudas que el juego tenga un papel en la economía del desarrollo complejo de la vida, vale mucho más que el estudio. Con lo tanto que es importante el estudio. No digo que, pero
Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que el juego es una competencia de los niños. Punto. Menos nosotros entramos en esto, mejor. Los adultos no deberían ocuparse del juego. Deberían simplemente garantizar que los niños puedan jugar. Por lo cual a mí me gusta mucho decir que el verbo que hay que pensar siempre pensando al juego es el verbo dejar. No el verbo acompañar, no el verbo aconsejar, no el verbo regalar. No. Los niños saben qué significa jugar. Si no lo saben, lo aprenden. Pero es que nosotros tenemos que dejarlos. Primero, salir de casa. Segundo, que elijan el juego que quieren. Tercero, que elijan el espacio adecuado a este juego. Lo que no se puede aceptar e entender es que un espacio con columpios y toboganes pueda ser reconocido como espacio de juego donde un niño va todos los días, más o menos a la misma hora, acompañado de uno de sus padres, a jugar con los mismos juegos todos los días. Esto con el juego no tiene nada que ver, porque el juego es fantasía, es invento, riesgo, aventura, y de todo esto no hay nada. Yo soy muy radical en esto. No, está muy bien. Permítame volver a un tema que hace un ratito hablábamos y aprovechar. Usted muchas veces ha venido a la ciudad y no solo ha charlado con niños y niñas a la ciudad de Rosario, sino también con docentes, con maestras, con maestros. En este tiempo de pandemia, de educación a distancia, de educación no presencial, ¿ha tenido contacto con docentes? ¿Le han llegado algún tipo de preocupación común que están atravesando? ¿Qué me puede contar de eso? Bueno, un poco ya de la experiencia de la clausura hablamos ya bastante. Sí, sí. Repito, yo creo que se ha perdido, por lo menos todas las veces que se ha perdido, porque hay personas, hay docentes que al contrario se preocuparon de abrir un diálogo con sus alumnos. Pero yo creo que en este tiempo el error fundamental fue no escuchar a los alumnos. Es decir, yo creo que lo más importante era interrumpir el programa escolar y dedicarse a acompañar a los alumnos en esta experiencia nueva, dramática y llena de sentidos. Y por lo cual ahora cuando estamos pensando a volver a clase, yo creo que antes de empezar a pensar cómo lo hacemos, evitar un peligro que yo siento mucho, porque en Italia se habla mucho de esto, que se resume en la pregunta: ¿cuánto perdieron los alumnos en el tiempo del aislamiento? ¿Y cómo lo recuperamos? Yo estoy recomendándome que, por caridad de Dios, no se haga este discurso y se haga el discurso contrario. ¿Cuánto ganaron los alumnos y las alumnas en el tiempo de clausura? ¿Cuánto aprendieron? Con o sin la didáctica a distancia. Todos los niños y todas las niñas vivieron una experiencia fundamental que no se olvidarán en la vida. La escuela no puede considerarla como nada y volver a sus clases, a sus programas, a su libro de texto y a sus tareas. Esto sería el error fundamental. Repito, los alumnos y las alumnas aprendieron mucho. Yo creo que la escuela debe ser generosa, dedicar un tiempo largo al empezar de las clases a que los niños produzcan estas riquezas, que la expliquen, que la expresen de forma escolar,
escribiendo, dibujando, hablando, haciendo teatro, lo que la fantasía de los docentes será capaz de, pero que salga todo lo que tienen adentro y que sobre esto se pueda trabajar. No haciendo sesiones psicoanalíticas, no estoy proponiendo esto, pero sí que hará también dolor, lutos. Nuestros países pasaron por un momento dramático, por lo cual es correcto que la escuela reciba de los alumnos sus experiencias y la elabore, así como puede hacer la escuela. Repito, ¿no? Sin pedir a los maestros de cambiar papel, haciendo los maestros, pero haciendo los maestros de estos niños con esta experiencia concreta y desde allí, yo creo que esto puede ser un aprendizaje muy importante para los maestros. Ponerse en una actitud de escucha, y esto vale para siempre, no solo porque ahora tenemos una experiencia tan dura, pero para siempre. Y claro que de esta primera imagen sale la idea de una escuela que debería ser distinta de la tradicional. Lo que no funciona, y por ejemplo, razones sanitarias no permiten, es que siga la clase como estructura homogénea que está sentada frente a un adulto que habla. Porque pasar mucho tiempo y mucha gente en el mismo lugar no debería permitirse. No era correcto desde el punto de vista pedagógico, y yo lo estoy diciendo de hace 50 años, pero ahora es un virus que pide. Y dice, no, hay que tener distancia. Por lo cual, por ejemplo, lo normal, lo más práctico sería que la clase se organice en grupos de trabajo y no como estructura homogénea. Ya la sola idea de trabajar por grupos rompe los esquemas tradicionales, porque el maestro, si hay grupos, no tiene más una posición de líder. Será un animador de grupos, será una persona que se mueve visitando los grupos, dando consejos, contestando a preguntas, ofreciendo material. Y los grupos no estarán todos en el aula, porque por propia distancia. Por lo cual hay que aprovechar de más espacios. Por esto, por ejemplo, yo estoy avanzando dos propuestas fundamentalmente. Cuénteme, a ver. Una es, la escuela, por lo menos en Italia, está pidiendo espacios vacíos a los ayuntamientos, a las ciudades. Yo creo que esto es muy pobre, porque la idea de los espacios vacíos es para dividir una clase en dos grupos, uno dentro del aula y uno en estos espacios vacíos. Y hay muchos problemas, porque ¿con quién van estos? La idea es que tenemos que tener el doble de maestros, que no es posible por temas económicos. A mí me gusta más pensar que la ciudad se haga generosa y ofrezca a la escuela espacios llenos, no vacíos, que significa experiencias verdaderas, involucrando entidades públicas y privadas que ofrecen sus competencias a la escuela, por lo cual un grupo puede ir a visitar una fábrica, puede ir a visitar un museo, puede ir a visitar una editorial, donde se entiendan cosas, una experiencia. Por lo cual la idea que bajo de esta primera propuesta es que la escuela puede hacerse no solo dentro de la escuela, sino también en otros lugares. Tenemos experiencias muy interesantes que en Italia se desarrollaron en los años 70, por lo cual ha pasado mucho tiempo, en apoyo a la escuela de 8 horas que se empezaba a experimentar, que llamamos el tiempo pieno,
que no sé si se llama ampliada, nada, ampliada, sí. ampliada, donde la idea de los maestros, de los buenos maestros, era que, claro, no podemos pensar que los niños pasen 8 horas sentados en un aula. Y por lo cual se pensó de pedir a la ciudad de movilizarse ofreciendo estas cosas. Bueno, ahora tenemos una situación parecida, también que no pasen tantas horas en la clase, pero también que tenemos que dividir las clases. La otra propuesta es una propuesta muy sencilla, de sentido común, como casi siempre son mis propuestas. Es que la ciudad regale a la escuela las calles próximas a la escuela. Es decir, que las calles que rodean la escuela, por el tiempo de apertura de la escuela, se cierren al tráfico y se consideren como espacio de respeto de la escuela, que si quiere la escuela puede utilizar para hacer actividades propias, recreo, gimnasia, clases, pensando cómo aprovechar de estos espacios y si hay un espacio verde hacer una huerta o, bueno, yo creo que esto, en este momento a mí me gusta mucho pensar que la escuela y la ciudad pueden colaborar, así como antes decía de la escuela y la familia. Por esto la idea más importante que me siento de ofrecer o de aconsejar es que todo lo que queremos que se haga se decida alrededor de una mesa, no hablando que lo diga el ministro, sino sentándose alrededor de una mesa donde se sientan la ciudad, la escuela, la familia y los alumnos. Y los 4 se pongan 2 preguntas: ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? Y allí se deciden las reglas, las normas. Yo creo que si todos están presentes y reconocen la necesidad de las normas, se van a respetar. De todas maneras, por lo que yo lo escucho y usted también de alguna manera está planteando repensar la escuela, ¿no? Es decir, que la vuelta, que el retorno a clases no sea la escuela tradicional que dejamos en febrero o marzo, sino aprovechar esta crisis como una oportunidad para el cambio, ¿no? Totalmente, totalmente. Aquí también lo decía Einstein, la frase anterior de la que cité era: si queremos que las cosas cambien, no podemos seguir haciendo siempre lo mismo. Que parece banal, pero es muy importante. Y claro, depende de cuánto las personas, los docentes y los padres son conscientes que la escuela que necesitan sus hijos y sus alumnos es otra. Porque la que tenemos, estoy hablando de la italiana, y cada uno piense a la suya, no funciona. La mayoría de los niños se aburren, no la quieren, aprenden poco. A frente de un gasto enorme social, hay una renta muy baja. Dentro de esta pandemia salió una encuesta en la cual la Italia se encontró al penúltimo nivel de un listado de países por el tema de la analfabetismo funcional. Resulta que en Italia tenemos un 30% de jóvenes analfabetos funcionales, que significa que aprendieron a leer y escribir, pero no lo usan nunca. De mi punto de vista no aprendieron, porque aprender no significa simplemente ser capaces de demostrar que soy, escribir mi nombre o leer letras.
Aprender a leer y escribir es escribir y leer porque necesito escribir y leer. Lo uso como forma, como parte de mi personalidad, como parte de lo necesito. Bueno, ¿esto qué significa? Significa que no funciona, que la escuela no ha sabido enseñar a estos chicos la lectura y la escritura. Por lo cual no funciona, no es eficaz. Tenemos buenos maestros, tenemos buenas clases, tenemos buenas experiencias, pero son una parte. Creo minoritaria. Y esto no corresponde a los derechos, porque a los niños se promete el derecho a la instrucción, no la suerte. Tener un buen maestro hoy en día es una suerte. Así hablamos nosotros los padres cuando nos encontramos. El primero ha tenido buena suerte, el segundo es así. No es correcto. No es y permítame, correcto. ¿qué es un buen maestro? ¿Qué es un buen maestro hoy para usted? Bueno, yo creo que un buen maestro es un maestro que conoce la ley y la respeta. ¿A qué ley estoy pensando? El artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño lo dice muy bien. Dice que la educación, por lo cual involucra padres y maestros, tiene como su objetivo el desarrollo de la personalidad del niño, el desarrollo de sus actitudes hasta el máximo nivel posible. Esto es el objetivo de la educación. Un buen maestro no es lo que propone a los alumnos su programa y evalúa los que llegaron a los niveles previstos o no llegaron. A través de un proceso de evaluación. Yo creo que el buen maestro es lo que ayuda cada uno de sus alumnos a encontrar sus actitudes, que muchas veces son escondidas. El tema es que las actitudes son muy varias, no siempre son de lengua matemática. Y al contrario, parece que la escuela va buscando solo estas y se preocupa solo de estas. Puede ser de mecánica, de baile, de música, de investigación. Por lo cual, el objetivo, lo dice la ley, repito, no lo digo yo. El objetivo debería ser ayudar a cada uno de sus alumnos y sus alumnas a encontrar sus actitudes. Y segundo, ofrecerle los instrumentos adecuados para desarrollarlo hasta el máximo de sus posibilidades. Repito, esto lo dice exactamente la ley. Un buen maestro es lo que hace una escuela no solo inclusiva, sino exclusiva. Es decir, hecha a propósito para cada uno de sus alumnos. Y no porque es un mago, no porque tiene capacidades extraordinarias, porque sabe escuchar, sabe reconocer en sus alumnos sus capacidades y ayudarlos a desarrollarlas. Es una idea distinta esto que usted está planteando, incluso de lo que es una buena escuela, la que muchas veces se habla de las escuelas o las instituciones medidas por rankings internacionales, que muchas veces miden otro tipo de características, ¿no? Esto es algo mucho más bueno, más básico, las escuelas que tienen un nivel más alto en el ranking internacional se parecen mucho a lo que estoy diciendo. Son escuelas, por ejemplo, Finlandia, una escuela donde no hay deberes, no hay tareas, no hay exámenes, hay menos horas de escuela que nosotros, donde los maestros
para llegar a ser maestros tienen que hacer una carrera muy complicada. No todos pueden ser maestros. Para llegar a ser maestro tiene que tener un nivel escolar muy alto y demostrar una actitud adecuada para ser maestro. En Italia no solo todos pueden ser maestros, muchas veces son maestros los que no han podido ser lo que deseaban. Por lo cual no solo no son adecuados, sino que más aún son frustrados, que creo que es la condición peor para tener un buen maestro. Y claro que a frente de esta dificultad al llegar a ser maestro, estos países tienen un reconocimiento social y económico muy alto. Permítame algunas preguntas finales. Una reflexión le pido. ¿Usted tiene esperanza de que como sociedad aprendamos algo de esto? Digo, el cuidado del otro, el respeto hacia la ecología, hacia el medio ambiente. ¿Hay algún tipo de aprendizaje que usted tiene esperanza de que podamos sacar de esta crisis que estamos viviendo? Tenga en cuenta que en este verano, que para nosotros en Italia debería ser de vacaciones, yo no he tenido ni una semana de descanso. Y pasando de un país al otro todos los días. Si no tenía esta esperanza, creo que sería loco hacer este trabajo. Yo sigo pensando que es posible, no es fácil, pero hasta que tenemos hijos y nietos, tenemos que pensar que es posible. Y le quería invitar ya para finalizar esta charla, que desde ya le agradezco mucho por su tiempo, por su predisposición, por sus reflexiones. Si le quiere dejar algún mensaje a los docentes, a las maestras, a los maestros argentinos, de Rosario en este caso, y también a los niños, lo que usted quiera decir, lo que usted quiera expresar, que seguramente pueden estar mirando esta pequeña charla. Bueno, hacemos así. A los maestros le digo, escucháis a vuestros alumnos. Es la forma mejor para ser buenos maestros. No necesita saber mucho, no necesita una formación especial, necesita solo mucha humildad y ponerse a servicio de los alumnos. Por los objetivos que dice la ley, para conocerlos, porque solo conociéndolos podemos ayudarlos a descubrir sus actitudes, las que Gabriel García Márquez llamaba su juguete preferido. Cada niño tiene un juguete preferido, tenemos que ayudarlo a descubrirlo. A los padres quiero que confíen en sus hijos, los dejen porque los niños necesitan confianza, que significa pensar que son capaces. Siempre. Nuestros hijos son más capaces de lo que nosotros pensamos. Comprobarlo es un regalo recíproco, no solo a los niños, sino a los mismos padres que pueden descubrir que sus hijos son mejores de lo que ellos piensan. Y a los niños que busquen todas las posibilidades para jugar con sus amigos. Se puede jugar hasta en pandemia. Hay niños que inventaron nuevos juegos, tanto con pantallas o con plataformas, cuanto con distancia y mascarillas, por lo cual el juego es un invento extraordinario. Se puede jugar en todas las condiciones, en todas las situaciones, y si dejamos que los niños lo hagan, los niños lo harán. Y por lo cual a los niños les digo, no tenéis miedo, adelante con valor y pasará.
pasará el virus y vosotros podéis recordar una experiencia extraordinaria que habéis vivido en vuestra infancia. Francesco, muchísimas gracias por su tiempo. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias.